Buenas noches a todas las personas que ya están presentes y a las que se van a ir agregando a este coloquio del Centro PEN República Dominicana. Hoy tenemos algo muy especial, que es un taller sobre sonetos, y lo va a impartir una persona que no solamente es un sonetista, sino un profesor sobre la construcción de sonetos. Y de entrada, para honrar ese taller y honrar esa persona y honrar este día, vamos a anunciar que para el mes que viene vamos a tener un jueves dedicado a sonetos, donde las personas van a poder entrar, leer sus sonetos o leer sonetos que le hayan gustado. Y ese jueves se va a llamar el jueves Ramón Saba de Sonetos. Gracias. ¿Por qué? Porque hay que honrar a nuestros creadores, ¿ok? Hay que honrar a nuestros creadores, y qué mejor que honrar a Saba, que ha hecho del magisterio del soneto uno de sus principales vertientes a nivel de la literatura. Así que bienvenido, maestro, sonetista e instructor Ramón Saba. Gracias, Aquiles. Pues nada, un abrazo bien fuerte para ti, agradecido de esta invitación. Me siento muy orgulloso de participar en tus espacios, sobre todo tú que eres un brillante poeta, un brillante gestor, un gran cuentista, uno de mis cuentistas favoritos dominicanos, y sobre todas las cosas, un excelente amigo, presidente del PEN, que es la institución que está abanderada en estos momentos de todo lo que se llama actividades culturales, literarias, esencialmente en República Dominicana. A ustedes, amigos presentes, gracias por acompañarme en esta noche. Quiero adelantar un solo detalle, y es que este taller, este conversatorio sobre sonetos, es precisamente sobre un tópico que no es fácil manejar, en el sentido de que estamos hablando de la estructura más complicada, más compleja para hacer poesía. Y por lo tanto, he dividido este módulo en cuatro, o esta intervención en cuatro módulos, que si no nos alcanza el tiempo, yo estoy seguro, ya más o menos lo combiné con Aquiles, si hace falta una sesión adicional, pues así lo haremos. Sin embargo, vamos a tratar de que en el tiempo que nos ocupa esta noche podamos trabajar el tema completo, y si no, pues dejaríamos algo para otra sesión que nos permita Aquiles por aquí. Perfecto, perfecto. No hay que desesperarse. Vamos a hacer un trabajo bien hecho y que se tome el tiempo que se tome. Perfecto, muy bien, bien por ti, Aquiles. Pues bien, empezamos como está en pantalla, me imagino que lo están viendo todo, que dice sonetos, módulo 1, técnicas básicas. Pero antes de entrar en esas técnicas básicas, es importante que les explique que después de cada módulo hay una sección de preguntas, 3 preguntas, no más de ahí, para que no hayan interrupciones en cada módulo, sino que ustedes vayan tomando notas. Espérate un momentito, Saba. Reactive el audio. Ok, reactivado el audio. Ok, lo que pasa es que tuve que silenciar a los demás, porque si no... Correcto. Pues no sé si se entendió la parte de preguntas y respuestas, que les solicito, por favor, que las inquietudes que vayan provocándole en los comentarios, lo que yo vaya impartiendo, lo vayan tomando en notita para que lo pregunten al final de cada módulo. Y de esa forma, pues, lo hacemos más ágil el tiempo. Y también, cosas que quizás ustedes han apuntado para preguntar durante el desarrollo de ese módulo, se responden por adelantado. Quiero empezar diciendo que no voy a entrar en muchos detalles de la parte histórica del soneto, para no ocupar el tiempo de tecnicismo que queremos abordar esta noche en historia. Simplemente decir que el soneto es una expresión italiana que significa sonido,
que nació básicamente por el siglo XIV, por ahí en Italia, porque soneto es una palabra italiana, y que lo manejó básicamente con mucho éxito un gran autor llamado Petrarca, Francesco Petrarca. Durante ese periodo, otros grandes autores de ese grupo, de esa élite italiana, que se dedicó a escribir sonetos, pues lo manejó con mucha altura. Pero es en el siglo XV cuando usted traslada, es abordado, es asimilado por el área española y autores, quizá el Marqués de Santillana, encabezando el grupo, es el primero que se dedica a darle una forma oficial, y autores de la categoría de Cervantes, de la categoría de Shakespeare en Inglaterra, de la categoría de Quevedo, de Góngora, de Lope de Vega, y sobre todo Garcilaso de la Vega, que para mí es el mayor sonetista de la historia, por una razón que veremos en el cuarto módulo. Pero esa es básicamente la introducción histórica de este proceso. Por lo tanto, entramos de inmediato en el primer módulo, que versa sobre técnicas básicas. Clic. Lo primero es definir lo que es poesía. Todos sabemos lo que es poesía, pero vamos a dejarlo claro, porque el soneto es una estructura que enmarca poemas. Por lo tanto, debemos recordar qué es poesía, cuál es la definición de poesía. Debo tomar un segundito para decir que a veces decimos que yo escribí tantas poesías la semana pasada. La poesía es un arte, por lo tanto no debe pluralizarse. El producto de la poesía es el poema. Lo que usted escribe es un poema. Y en él, lógicamente, hay poesía o debe haber poesía, que es el recurso. Y la poesía es la manifestación, como dice ahí, de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra. La palabra es el recurso que utiliza la literatura en forma general para exponer sus temas, sus ideas, lo que quiere comunicar. Y en el caso de la poesía, lo hace o en verso o lo hace en prosa. Clic. Entonces, en este caso entramos a definir lo que es el marco que nos corresponde. La definición del soneto como marco, como estructura en el que se hace poesía, o una de las estructuras, porque las estructuras son la poesía oriental, la décima, la versificación libre, todas esas son estructuras. El contenido es lo que hace la poesía. Entonces, la definición del soneto es sencilla. Es una composición poética de arte mayor. ¿A qué se llama arte mayor? A todo verso que tiene 9 sílabas o más. Eso es un verso de arte mayor. Un escrito donde los versos tienen 9 sílabas más se llama arte mayor. Menos de 9 sílabas, o sea, 8 sílabas o menos, lo que llaman octosílabos o menos de ahí, son arte menor. No significa que es mejor o mayor o mejor uno que el otro. Es simplemente una definición, una denominación. El soneto consta generalmente, de 14 versos métricos, o sea, 14 versos que tienen una medida y una distribución específica, y una rima normal que regularmente está distribuido esa construcción en 2 estrofas de 4 versos. Dale un clic para atrás, por favor, que se nos fue algo. Un solo clic para atrás, Aquiles. O sea, a la teclita de para arriba y para adelante, darle a la que da para atrás. Exacto, ahí déjalo ahí. Entonces, vamos atrás con un solo clic siempre, Aquiles, porque si le da dos, salen dos cosas que se adelantan. Entonces, sobre esa base, entendemos que la estructura total en cuanto a estrofas del soneto, está compuesto por 2 estrofas de 4 versos regularmente y 2 estrofas de 3 versos. Los de 3 versos siempre se llaman tercetos, pero los de 4 versos tienen dos definiciones. Primer clic.
La primera estructura o estrofa de 4 versos se llama cuarteto. No todas las estrofas de 4 versos son cuartetos. El cuarteto tiene una definición basada en su rima. Si la rima de esa estrofa de 4 versos tiene rima el primer verso con el cuarto y en el segundo con el tercero, llámese A, B, B, A. Igual que en matemáticas, la literatura vive de números, de letras, no de números. Por lo tanto, cuando decimos A, decimos igual a 1, B es igual a 2. Entonces, cuando decimos A, estamos refiriéndonos a al primer verso, la rima del primer verso, y si ese verso coincide con otro por otro lado, también se llama A. Por eso, en esa estrofa, el primer verso con el cuarto y el segundo con el tercero se denomina normalmente como ABBA. Hay otra estrofa, clic, de 4 versos también que se llama serpentecio, que su diferencia del cuarteto es simplemente que en el serpentecio, la rima es AB, AB, o sea, el primero con el tercero y el segundo con el cuarto. Es importante entender cuando hablamos de soneto que soneto es la definición de un sustantivo definido, pero el nombre completo, profesionalmente, estéticamente hablando, se compone de 3 palabras. Diríamos que el nombre, el apellido paterno y el apellido materno. Este taller va a hablar de esas 3 cosas, que es un soneto, que es un soneto clásico y que es un soneto clásico perfecto. Ese es el trabajo que esta noche o en el tiempo que nos tome, vamos a tratar de conocer todas estas estructuras, toda esa formalidad. Próximo clip, exactamente. Las estrofas en el soneto tienen una misión definida. No significa que es obligatorio cumplirla, pero es lo ideal. La primera estrofa debe presentar de qué vamos a hablar. La segunda estrofa amplía o desarrolla el tema para hacerlo más ameno. La tercera estrofa reflexiona sobre la parte central, como en el cuento, como diría Aquiles en este caso. La tercera estrofa viene a ser como una especie de nudo, el nudo, el clímax, lo que se va, la parte culminante. Pero la cuarta estrofa, o sea, el último terceto, es el más emotivo, es el que deja el soneto final encima, es el que le da una vida tan especial que uno quisiera volver a leerlo. En ese nuevo clip va a encontrar la recomendación, en el clic que va a dar aquí ahora, va a encontrar la recomendación de que esa composición no es imprescindible, es la ideal. Ojalá se pueda mantener eso al hacer un soneto, pero no es de rigor. Próximo. El soneto tiene 2 peculiaridades interesantes. Soneto per se, 2 peculiaridades interesantes. Uno es que tiene métrica y la otra es que tiene rima. O sea, la métrica no es más que la medida que se le da a cada verso en cuanto a sílabas. Pero vamos a aprender en este momento algo que no es sílaba, sino mora. La sílaba gramatical es una división de la palabra herméticamente hecho según nuestro idioma. Ramón, mi nombre, tiene 2 sílabas. Pero si lo hacemos y lo usamos esa palabra al final de un verso, es posible que tenga más de 2 sílabas. Entonces, por eso, como en poesía sobre todo clásica, la mora sustituye a la palabra sílaba, porque mora significa sílaba poética, no sílaba gramatical, que es la tradicional. ¿Ok? Entonces, en este caso, casi siempre cuando hablamos de un octosílabo, un endecasílabo, estamos hablando de moras, no de sílabas. Vamos a verlo con calma y verán que nos vamos a familiarizar con eso.
No pasa. Ok. Esas licencias literarias reciben los nombres de sinalefas, hiatos, diéresis, sinéresis y acentuación final. Son 5 licencias importantes que en la poesía clásica se manejan en la métrica. Son 5 permisos que se dan porque la parte fonética de la poesía es vital en la poesía clásica, basado en que la poesía no solo se escribe, también se dice, se lee, se canta, y al pronunciarse deja cierta musicalidad basada en eso. Veremos eso con detalle. Próximo. El primer recurso, la primera licencia, es la sinalefa. La sinalefa no es más que el producto de encontrar en un verso una palabra que termina en vocal y que la que le continúa empieza en vocal. Eso hace que fonéticamente se pierda una sílaba. Ahí volvemos al caso de, por esto le llamamos mora. Miren ese ejemplo que está ahí, de un verso de un poema mío. Dice, negociando el final de mi camino. ¿Ok? Si contamos cuántas sílabas gramaticales tiene, diríamos que negociando el final de mi camino. Tiene 12 sílabas. Pero por sonido, por fonética, nadie dice negociando él. Uno dice negociando el próximo clip. Negociando el es que suena. Próximo clip, Aquiles, por favor. Negociando el. ¿Lo ven? Porque negociando él se junta y cuando uno habla, y hagan ustedes como práctica para que lo vean, uno acaba diciendo, negociando el final de mi camino. Y si contamos entonces ahora, a partir del sonido, negociando negociando el final de mi camino, baja a 11. O sea, se convierte en un verso en decasílabos, o sea, de 11 sílabas, que es lo que normalmente compone un verso de un soneto. Próximo. La acentuación final es vital, su observación. De cómo la palabra se acentúa al final de un verso, suma, resta o se mantiene igual el conteo. Por ejemplo, en este caso, la palabra esdrújula, como es larga, se hace a veces hasta cansona su pronunciación. Y dicho sea de paso, esdrújula es la palabra esdrújula más conocida. Si eso lo usamos al final de un verso, eso le resta una mora al verso. Veamos lo que pasa con la grave. Si el verso termina en palabra grave, el conteo se mantiene igual. Pero si la palabra es aguda, el conteo se suma. Veamos este ejemplo de estos versos que están aquí ahora del himno nacional, que no son, el himno nacional no es un soneto, pero tiene la facultad, vamos a ver mucho sobre el ejemplo del himno, tiene la facultad de ser versos decasílabos. Los 48 versos del himno son de 10 moras cada uno, decasílabos. Entonces, fíjense, por ejemplo, que si decimos que ya nos valientes alcemos y contamos la cantidad de sílabas, fíjense que el final es grave. Por lo tanto, ese final no varía la suma. Quisqueyanos valientes alcemos. Nos da 10 sílabas gramaticales y 10 moras poéticas. Sin embargo, el próximo tiene 2 alteraciones. Tiene una sinalefa que le va... ¡Ey, no, para atrás! Tiene el próximo verso, nuestro canto con viva emoción, tiene 2 alteraciones. Una es que ese verso tiene una sinalefa que va a restar una sílaba, pero tiene un final que es agudo, emoción, que le va a sumar una. Vamos a ver qué pasa. Gramaticalmente, nuestro canto con viva emoción tiene 10 sílabas gramaticalmente.
Pero en cuanto a mora, en la parte poética, nuestro canto convive. Nadie dice conviva emoción. No dice, nuestro canto convive emoción, convive, vive. Nuestro canto convive emoción. Cuando uno dice convive emoción, porque acuérdense que la sinalefa es o se produce cuando en un verso una palabra termina en vocal y la que le sigue comienza en vocal y viva emoción, son dos palabras que responden a esa condición. Ahí se resta una sílaba y bajó a 9. Pero ¿qué pasa? La palabra emoción, que es aguda, nos obliga a sumar una, porque emoción al ser fuerte y pronunciarse fuerte, la palabra aguda tienden a ser pesada. Ramón es un hombre pesado, sabe más ligero. Entonces eso tiende a provocar que se cuente una adicional por el efecto que deja. Ahí entonces nuestro canto con viva emoción tiene de nuevo sus 10 moras poéticas, sus 10 sílabas poéticas. Próximo. Hay 3 licencias más en la métrica, la que mencionábamos ahorita, que yo prácticamente no recomiendo mucho su uso. Es más, ¿por qué? Porque se han descontinuado. Esos son clip, la diéresis, la sinéresis y los hiatos. Los hiatos todavía se pueden manejar. Aeropuerto, día. Y uno, por sonido, uno que otro día, por ejemplo, es un hiato muy sencillo, porque día, tanto gramaticalmente como poéticamente, tiene 2 sílabas. Día, hay que separarlo. Está acentuada la llamada vocal débil o abierta, que es la I, y eso hace que se rompa el dictongo. Pero la diéresis, hay una voz ahí en el medio. Hay un uso de la diéresis y la sinéresis, que aunque la diéresis son los 2 puntos que normalmente se ponen encima de la U para darle un sonido especial, en poesía diéresis es otra cosa. Ok. En este caso son 2 elementos que están fuera de uso en el español, ya de la época de, yo diría que de Lope de Vega para acá no se usan. Pero si alguno de ustedes quieren utilizarla porque su línea o su corriente poética por ahí se va, están en libertad de hacerlo. Yo no uso la diéresis y la sinéresis, lo hiato de vez en cuando. Y es permitido porque yo me llevo mucho de la parte sonido, la parte fonética cuando escribo o cuando escribo sonetos. Bien, próximo. En cuanto a la rima, hay 2 tipos de rima. La rima asonante y la rima consonante. La rima asonante es la que podríamos llamar la rima imperfecta. Y la consonante, la rima perfecta. Ya veremos en el próximo clip por qué si es una es perfecta y otra imperfecta. La rima consonante o perfecta es aquella, rima, lo que rima siempre en un poema, en un verso, es la última palabra. Eso es lo que produce la rima. Por lo tanto, hablamos de la última palabra cuando hablamos de rima. Cuando, cuando a partir de la vocal tónica, todos los demás, todas las demás letras de esa palabra se escriben exactamente igual. Se hace la rima consonante o perfecta. A partir de la vocal tónica. Por ejemplo, dámele un clic ahí a ese. Miren ahora los colores finales. Destino y camino, porque eso es una estrofa ABBA, es un cuarteto. Fíjense que destino y camino tienen a partir de la vocal tónica, que es la I, tienen lo demás que se escribe igual. Hino en camino, hino en destino. En la condición de la B, la rima también es consonante, porque presencia tiene la vocal tónica, en la segunda E, encia, existencia, y a partir de esa vocal tónica, todo lo que le sigue se escribe exactamente igual. Encia, encia, en los 2 casos. Eso es lo que hace la rima perfecta. La rima asonante, que es la que viene en este nuevo clip, la rima asonante, que es la que está en este clip nuevo, es la rima imperfecta, es aquella en que lamentablemente, la vocal tónica tiene el protagonismo, pero lo demás no se escribe igual.
Ese poema, esa estrofa que está ahí, es una estrofa en versos alejandrinos, muy reconocida de Héctor J. Díaz, Lo que quiero, poeta azuano, igual que nuestra Olga Lara, que debe estar por ahí. Que nadie me conozca y que nadie me quiera. Bla, 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 bla. No lo voy a leer entero. Son 4 versos alejandrinos. Ya le explicaremos ahorita un poquito sobre eso. Si vemos que la palabra quiera, dame otro clip, por favor, para que vean los colores. Quiera o dichoso y tempestuoso tienen la vocal tónica en la O. Dichoso, tempestuoso, perfectamente consonante. Pero quiera y arena no tienen la misma construcción. Quiera es la es la vocal tónica, pero en quiera la R hace presencia y en arena la N. Quiera, era, ena. Fíjense que ahí se rompe la consonancia y se mete en la asonancia. Lamentablemente, esa estrofa provoca que ese poema entero, completo, lo que quiero, de Héctor J. Díaz, que hasta esa estrofa todo era consonante, esa le rompe la consonancia y la suerte de esto es que la mala res aberra al ganado y se convierte el poema en un poema de rima asonante por un solo verso. Continuamos. Ahora hablemos del contenido del poema. Ya hemos visto la parte esencial, que es la estructura, la compleja estructura que compone un soneto. Y estamos hablando de soneto simplemente, de soneto, no soneto clásico, ni soneto clásico perfecto. Concepto de soneto, solamente definición general del soneto. ¿Ok? Esto, hemos estudiado esa parte. Ahora vamos a entrar en lo que hace la poesía, que es el contenido, en lo que se escribe, en lo que se dice, dónde está la esencia de lo que queremos comunicar poéticamente o no. Si no es poético, no gana premio como aquí gana Aquiles. ¿Ok? Y como ganan muchos que son muy buenos también. Entonces, para que el contenido tenga poesía, tiene que tener 3 condiciones especiales. Debe ser bella, creativa y novedosa. Lo de bello es porque lo estético es esencial en la poesía. Lo creativo es porque debe haber un flujo de novedad, como dice la última parte, envuelta, donde hay lo que llaman vulgarmente o popularmente ripios en poesía, llámese perrorrullada. Esencialmente esa parte, mata la poesía. Si usted quiere decir a una chica en un poema, yo te quiero mucho, usted sabe la cantidad enorme de gente que ha dicho yo te quiero mucho, así mismo. Entonces, haberlo dicho o decirlo en esa forma, tan ordinaria, tan común, hace que uno no sepa realmente quién es el autor de eso, porque tanta gente ha dicho lo mismo que esto de cualquier poeta. Pero decirlo de otra forma, novedosa, con estética, con figuras de retórica, de qué es lo que vamos a hablar ahora. Usted puede decir, yo te quiero mucho, es simplemente, en mis sueños navego permanentemente sobre tus olas. Yo te quiero mucho. Esto es todo. Dicho de otra forma. Es buscar la forma de decirlo, una forma más estilística, más bella. Continuamos. Otro clip. Entonces, esos elementos que acabo de informarle ahora mismo, que mencionarle, que son las figuras de retórica, llamadas también como figuras literarias, son las que en forma creativa, inteligente, estilística, bello, sutil, nos hacen sentir que estamos escuchando o leyendo un texto realmente agradable. Llámese poesía. De esto hay más de 100 elementos reconocidos, pero vamos a mencionar solamente los 4 o 5 más utilizados en poesía. Esos 4 o 5 más utilizados son clic, Aquiles,
El más utilizado de todas las figuras de retórica, aunque la gente se confunde pensando que es la metáfora, y le llama metáfora a todas las figuras de retórica, es el hipérbato. El hipérbato no es más que una forma de desconstruir una oración, de romper la sintaxis. Usted en vez de decir, yo amo a Juliana, usted dice, a Juliana la amo yo, porque tenga quizá un poquito más de música, decirlo de esa forma, o porque la rima le exige que esa palabra final coincida con la que usted está utilizando en otro lado. El hipérbaton es la figura de retórica más común porque simplemente tiene que romper la sintaxis de la oración, pero diciendo lo mismo. Veamos este ejemplo. Una oración simple. No, dos clics, no, uno solo, por favor. Para atrás, por favor. Aquiles. Ahí. Las negras golondrinas volverán a instalar sus nidos en tu casa. Uno sabe que el verso que viene es un verso de Becker que dice, Aquiles, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Dice prácticamente lo mismo que la primera, pero en vez de utilizar el sujeto, que es las oscuras golondrinas primero, como dice el de arriba, las negras golondrinas, las oscuras golondrinas volverán. Primero el sujeto y después el verbo. Lo hace al revés porque él necesita utilizar esos recursos para su rima. Continuamos. La metáfora es la figura de retórica más conocida, más mencionada, con la que normalmente llamamos todas las cosas que nos parecen estéticos. Pero la metáfora no es más que un tropo más, una figura más. Es aquella que le agrega un atributo especial a algo que no lo tiene. ¿Ok? La oración, no dos clics, no, por favor. La oración simple, una oración simple, las hojas caían en el suelo. Cualquiera dice eso, las hojas caían en el suelo. Pero Neruda dice, las hojas caían en el agua de tu alma. Y yo pregunto, ¿desde cuándo el alma tiene agua? ¿Quién sabía que en el alma hay agua? Es por eso que eso se llama metáfora, porque le está agregando un atributo al alma que supuestamente no tiene o no existe. ¿Ok? Entonces ese atributo especial, esa condición especial que se le da, inherente, que no es que se le compara, no es como el agua, no, es que es así, tiene agua el alma. Eso dice Neruda en ese verso, eso es una metáfora. Seguimos. El símil es muy parecido a la metáfora, pero se convierte en una comparación básicamente utilizando la preposición como. Para decir una metáfora o un verso, en vez de agregarle un atributo, es compararlo con ese atributo. Veamos el primer ejemplo, el primer clip. Un verso con metáfora era flor que sonreía. Las flores no sonríen, por lo tanto, ese es un metáforo, es una metáfora, porque las flores no sonríen, es un atributo que se le está agregando. Pero el símil, agregándole el como, lo hace como una flor, sonreía como una flor. No era que la flor sonreía, no, es que lo hacía como lo hace la flor. Eso es un símil, es una diferencia entre la metáfora y el símil. Continuamos. La anáfora es otro tipo de figura de retórica muy utilizada. Consiste en la repetición de una misma frase inicial en los versos para darle mayor fuerza. Veamos un ejemplo. Oración simple. No perdono la muerte ni a la vida, ni a la tierra, ni a nada. Veamos ahora la anáfora. No perdono a la muerte enamorada. No perdono a la vida desatenta. No perdono a la tierra ni a la nada. Según decía el poeta español Miguel Hernández. O sea, no perdono a la. Esos tres versos encabezados así se llaman anáfora. Es una figura que aunque parece normal, una expresión normal, el simple hecho de repetirla le da mucha fuerza, mucho peso a ese poema. Continuamos. La hipérbole, muy frecuente en los narradores, más que en la poesía quizás. Aquiles es un maestro de esto y
si nos vamos más lejos, las grandes novelas de García Márquez están bañadas de hipérboles. Ríos de sangre que llegaban por las calles y inundaban la provincia, qué sé yo. Entonces es una forma de exagerar. La hipérbole es una exageración. Veamos un ejemplo de una hipérbole. Oración simple. Conocí a un hombre con una nariz inmensamente grande. Quevedo, burlándose de Góngora, decía, érase un hombre a una nariz pegada. Érase un hombre a una nariz pegado. Eso es una exageración enorme. Érase un peje muy barbado, o sea, tenía la nariz como un pez espada, etcétera. Continuamos. Ya con esa parte terminamos la definición del soneto en forma general. Aquiles, si tú quieres, utilizamos este momento para una o dos preguntas nomás de ahí y continuamos con la segunda parte. Perfecto, las personas que tengan preguntas, pues simplemente alzan la mano Exacto. y con gusto le damos la participación. Milcíades, creo que tiene una pregunta. Milcíades, activa el Sí, micrófono. buenas noches. Adelante, Milcíades. ¿Me escuchan ahí? Sí, 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 esperamos tu pregunta. ¿Me escuchan ahora? sí, sí. Saba, es que muchos de nosotros enseñábamos en lengua española a nivel de secundaria en los tres tipos de rima, pero veo que usted insiste y con mucha realidad y concreción, dos tipos de rima, la rima sonante y la rima consonante. Entonces algunos cometíamos el error de llamar rima libre, porque realmente no existe rima libre. Eso no existe. Lo que existe son versos No. que están libres de rima. Sí, exactamente. Eso es lo que queremos. Inclusive la versificación libre no es más que eso. La versificación libre no existe realmente. Y esto aquí le va a permitir que lo explique en 2 segunditos. La versificación libre también es una forma de construcción. De lo único que es libre, el verso libre, es de rima y métrica. Pero tiene una cantidad enorme de figuras, de imágenes. Quizás la poesía más bella que hay en estos tiempos es la contemporánea, la poesía en verso libre. Es la más bella porque le permite la ausencia de la rima y la métrica, le permite trabajar mucho más en las imágenes. Y le Pero permite le al poeta llaman jugar con la música. al verso sin rima se le llama verso blanco normalmente. No es, Correcto. no es un tipo de rima porque no hay rima. Exacto, correcto. Una Muchas pregunta gracias. más, una sola más. ¿Estás Yulisa satisfecho, Cabrera. Cristian? Sí, ¿Satisfecho? señor, perfectamente, coincidimos, perfectamente. Perfecto. Segunda pregunta. Yulisa También Cabrera. sí, ya. Buenas noches. Excelentes aportes, mis felicitaciones. Me ha encantado mucho. Soy fanática del soneto. Ah, qué bueno. Mi primer poema fue un intento de soneto, el que escribí. Qué bueno. Y mi pregunta es, como todos sabemos que el soneto se somete al arte mayor, cuando usted explicaba la estructura, me surgió la inquietud de si, como no especifica que son de tercetos y versos de 4 sílabas. Entonces usted explicó que se puede utilizar el serventecio o el cuarteto, o sea que ambos son válidos. Y me llegó No. Son válidos en lo que hemos explicado hasta ahora en el soneto como forma general. Pero cuando vamos a hablar ahora de la segunda etapa, que es el soneto clásico, ya no se acepta serventecio. Oh, esa era mi inquietud, exactamente, que quería saber si, por ejemplo, si yo escojo componer un soneto, es válido que yo utilice el serventecio en vez del cuarteto. Exacto. Si no, lo vas a hacer clásico. Ah, excelente, muchísimas gracias, esa era mi inquietud. Saludo a Máximo Hernández, mi querida Maxi amiga. Fernández, Está por ahí. al bate. Yo lo que quiero es darle un abrazo a mi querido maestro, mi admirado maestro, felicitarlo una vez más por este brillante trabajo que está regalándonos, deleitándonos en este jueves tan lindo de estas tertulias de Aquiles. Un abrazo grande, manito, que hace mucho que no te veo. Igual para ti, Máxima, siempre el mismo cariño. Pues nada, Eso es aquí ya con eso cerramos el primer módulo. Entramos ahora rápidamente al segundo módulo. Ok. Saba,
Sí. Ahora te voy a hacer como a ponerle un postrecito. Te voy a decir algo que muy probablemente tú no conozcas, que es el único soneto monosílabo que yo conozco. Monosílabo. Monosílabo. Te digo Monosílabo, algo. Déjame decirte algo hasta que me lo digas. ¿Eh? Si es monosílabo, no es un soneto, es un sonetillo. Ok, Porque si es de si es menos de 8 sílabas, es de arte menor, por lo tanto no es soneto, es sonetillo. exactamente. Pero es monosílabo. Ay, qué bueno, qué bueno. Ese, yo me lo aprendí de un libro sobre soneto, un cuadernillo sobre soneto. Como curiosidad, mira, la tos nos da a los dos ya. Paz, ve, hazte con ron. Bravo, un sonetillo muy bueno. Mira, en la parte más adelante te vas a encontrar con que hay Ido yo un sonetillo de Manuel Machado, que es de tres moras, pero eso lo veremos más adelante. Si tú quieres, pasamos a la segunda parte, a un próximo clip. Perfecto. La segunda sección, vamos a hablar de variables del soneto. Son rápidas variables, no vamos a entrar mucho en detalle, simplemente vamos a ver esas variables, que son 5 las más usuales, y en ella está la que te mencionaba, que es un sonetillo. Pero le puedo dar clic inmediato para que la veamos. La variable con Cervantecio, por ejemplo, Íñigo López de Mendoza, más conocido como el Marqués de Santillana, utilizaba mucho los Cervantesios. Fíjate que ahí hay un error enorme y fue en quien me lo pasó. Ah, no, está claro, sí. Fíjate que criatura, ventura, hermosura y tristura riman, pero riman A, B. Criatura, naturaleza, ventura, belleza. Naturaleza con belleza riman, por lo tanto, la rima es A, B. Eso es un Cervantecio que lo usaba mucho el Marqués de Santillana cuando escribía. Eso era lo menos usual en aquella época, pero ya por la época clásica eso desapareció, lo vamos a ver más adelante. Continúa. El soneto shakespeariano, eh, también conocido como soneto de corte inglés, Shakespeare utilizaba mucho ese método, que los 14 versos lo dividía en 3 estrofas de 4 versos y un pareado al final. La suma te va a dar 14 versos. 3 estrofas de 4 más una de 2. ¿Ok? ¿En qué reino, en qué siglo, bajo qué silenciosa? Si nos vemos esta parte, Jorge Luis Borges escribió este soneto del vino en versos alejandrinos, que lo vamos a ver con más calma después, lo vamos a ver de detalle ahora, sino ver simplemente las variables que el soneto ha tenido oficiales. Interesante. Borges trabajó mucho en la parte de Shakespeareano, 4 más 1 de 2. Digo, 3 de 4 con 1 de 2. Continuamos. Rubén Darío trabajó casi toda su vida el soneto con versos alejandrinos. El verso alejandrino es un verso de 14 moras, pero 14 moras divididas en 2 pequeños versitos interiores que se llaman hemistiquios. Esos hemistiquios son de 7 moras cada una. Si un hemistiquio tiene 6 moras solamente, no 7, pero termina en palabra aguda, se suma esa dentro del poema y da 7. ¿Ok? Es algo formidable. 7. Que vio la vieja raza. 7. Robusto tronco diar, ahí hay una sinalefa. Robusto tronco de árbol. Y árbol es una palabra grave, por lo tanto tiene 7, etcétera. O sea, alejandrinos fueron casi la mayoría de los versos que utilizó en sus sonetos Rubén Darío. Continuamos. El maestro del modernismo, el padre del modernismo. Continuamos.
El parnasianismo, hay una figura conocida y muy querida por todos, sobre todo por Aquiles y por mí. Yo tengo una foto por ahí guardada de Aquiles, Juan Freddy, Raúl Bartolomé y compañía, en paños menores, es un libro bien interesante que hicieron. Pues el parnasianismo o el soneto parnasiano tiene la peculiaridad de que las estrofas son ABBA, las dos. No, no son ABBA las dos, sino ABBA, CDDC, porque ahí cambia la numeración, porque la segunda estrofa no se abraza con la primera. Infinitos no rima para nada con nada, ni con organizada. Infinitos rima solamente con numeritos. Por lo tanto, no hay rima abrazada. El parnasianismo se basó en que las rimas de las estrofas, aunque eran uno primero con cuarto y segundo con tercero, no se abrazaba una con la otra. Abrazarse es que ambas estrofas rimen entre sí. Continuamos. Hay un primer dominicano que aparece en el taller. Otro dominicano es el poeta, médico reconocido dominicano también, Jimmy Barranco Ventura. Jimmy se ha especializado en que todos sus poemas, todos sus sonetos, que son clásicos perfectos, se lo veremos después. Clásicos, sonetos clásicos perfectos, pero con estrambote. El estrambote es un terceto adicional que se le agrega al soneto. Un terceto adicional para acabar la historia, hacerla un poquito más extensa. Pero tiene una construcción muy especial, muy específica. No es un terceto igual que los demás. El estrambote es un terceto que su primer verso es hectasílabo, no es endecasílabo. El primer verso es hectasílabo y rima con el verso anterior. O sea, el último verso del último terceto riman conjuro con futuro. Y los otros dos que sí son endecasílabos riman en forma pareada, uno con el otro, amanecer con florecer. Eso es un estrambote, un tipo de estrofa adicional. Estrambote, se llama estrambote, que estrambote significa coletilla. Es una coletilla que se le agrega al soneto para hacerlo un poco más extenso. Si hacemos un recuento de la poesía original, pues el Marqués de Santillana llegó a utilizar estrambote. Continuamos. Y por último, complaciendo a Aquiles, yéndonos a la parte de Aquiles, un sonetillo sencillo, o sea, de arte menor, no es de monosílabo, es trisílabo, o sea, es un verso que tiene la rima, digo la métrica de 3 moras cada verso, pero es A, B, B, A, B, B, A, C, D, C, C, D, C. Frutales, trigales, cristales, jarales, cargados, dorados, ahumados, quemados. Y ahora que veo de quemado y cosas así, una sugerencia para los poetas que nos acompañan. Cuando trabajemos rima, yo doy como consejo siempre, por favor, evitemos utilizar al final de un verso ni terminaciones verbales, o sea, verbos en su forma original, con la terminación ar, er, ir, ni los participios ni los gerundios. Tratemos de eliminar eso que son tan comunes, esos sonidos, que le quitan belleza al poema. No utilicemos mucho en los finales de los sonetos. No utilicemos o evitemos usar las terminaciones verbales, los gerundios y los participios. Continuamos. Y ahí terminamos con la parte de las variables, el segundo módulo. ¿Tú crees que hace falta preguntas aquí o seguimos? No, Aquí. abramos el espacio de que las personas pregunten para... Exacto, exacto. Quien quiera preguntar algo sobre esa variable, está abierto el espacio. Vamos a ver. Preguntas. A la 1. Preguntas a las 2. Preguntas a las 3. Y se fue. Lo que significa eso, que o están entendiendo o están aburridos. Una de las dos. No, yo no sabía levantar la mano. Ok, pero no. Pero
Pero déjame decirte, dijiste que en el estrambote, el primer saludo, Máxima, te quiero. Ese que El, compartido, saludo. el- en el estrambote, el primer verso de cuánto es. Hectasílabos, 7 moras. Ok. Y, y debe rimar con el último verso del tercer O tono sea que menor. sería entonces arriba, vamos a ponerle A, B, A. No, es que A va con el primer verso, matemáticamente hablando. Bueno, no, sí, pero vamos a poner, sería entonces Si el último verso es A, una B, D, si el último sí, verso es sería una de, D, D. ese Ok, primer verso del estrambote es D. Debe ser D ok, también. Y los ok, otros sí, dos empareados, rimar uno con el otro. Continuamos. ok, bárbaro. Gracias. Bien, bien, José. ¿Alguien más? Sí, buenas noches. Luis Javier habla. Ramón, yo quería preguntarte, entonces, el soneto desde su origen El lleva soneto. desde su origen lleva ciertas reglas, como Sí, 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 la sí. métrica y Rima. las rimas. Ahora bien, los poemas que estoy viendo acá, ahora, como que varían un poco en nuestro día a lo que estoy viendo. ¿Es honesto todo esto que estamos viendo? Esa es la pregunta. Si el soneto varía sus normas y Ok. varía su Te construcción respondo, te respondo, humana. te Y respondo. correcto, Ramón. Jamás, Vale, jamás, jamás un podólogo puede hacer una operación de corazón abierto. es correcto. O sea, cada cosa debe llamarse por su nombre. Por ejemplo, se ha dado mucho el caso de que le llama a un cierto tipo de merengue, merengue urbano. Bueno, porque le han puesto un segundo apellido para aclararte que rompe la calidad, la construcción 4+2 que musicalmente tiene el merengue. O sea, ¿qué significa eso? Que no es el merengue original, por lo tanto, o le agregas una coletilla, un nombre diferente o una pendejada cualquiera que no es la clásica, o simplemente no es. Si escribes un soneto que no se ajusta a las reglas del soneto, se llama cualquier cosa menos soneto. ¿Ok? Excelente, te entendí. Ok. ¿Alguien Continúa. más? Creo que Nini Borges tiene una pregunta. Nini Borges. Sí. No. Activa el micrófono, Nini. Nini, activa el micrófono. En lo que ella lo activa, aquí le da a preguntarte, ¿tú tienes una idea de cuántos participantes hay que no me está saliendo aquí arriba? 33 personas actualmente. Ah, ok, ok. Está bien. Nini, Ya Nini abrió el Sí, micrófono. muchas gracias. Hablo de Nicaragua, Granada, Nicaragua. Yo estoy muy de acuerdo con el expositor en cuanto a que hay que evitar lo más que se pueda, terminar los versos con verbales y conjunciones y el otro que dijo, la otra palabra. A mí me choca ver un poema terminando en verbal. Sí. Muchas Bueno, gracias, me ha gustado mucho la exposición. bueno, precisamente la doctora Luisa Navarro, una gran amiga que está presente en el taller hoy, nos pasa una notita diciendo que como es un taller, si a final de cuentas habrán tareas. La verdad es que no creo que haya tiempo para la tarea, no, no hoy, porque todavía nos faltan 2 sesiones, 2 módulos. Pero aquí le dio hizo una propuesta al principio que no sé si todos la escucharon, que es interesante, que vamos a dedicar un próximo jueves o lo que sea
para leer los poemas o los sonetos que hayamos escrito y que va a llamar inclusive la sesión de Ramón Sábado, algo así por el estilo. O sea, ese día sí lo vamos a presentar. Se le puede dejar tareas hoy para que le hagan para ese día. Eso sí. Pero hoy leer sonetos o leer trabajos individuales, no hay el tiempo. Yo prefiero que ustedes tomen anotaciones de lo que estamos hablando aquí para que puedan corregir o limar lo que ya ustedes han hecho. 3 flores para Luisa Navarro también. Magnífico. Entonces vamos a continuar. Perfecto. Yo estoy aquí, Ramón, Lisette. Yo estoy aquí hace un buen rato. Ay, Lisette Vega, te amo, te amo, te amo. Y yo, mi querido, yo estoy como siempre aprendiendo muchísimo, pero no hay manera de que yo me atreva a escribir un soneto a esta etapa del juego. Hazlo. Te voy a poner como tarea. Te voy a poner como tarea que te reúnas con Máximo Hernández y con Luisa Navarro para que tú veas que entre las 3 van a salir una joya de ahí los 3. Bueno, este capítulo número 3 entramos en el apellido materno del soneto. Soneto clásico. Este es el segundo atributo que lo hace más rígido todavía al soneto. Vamos a ver qué condición tiene que tener específicamente el soneto general para convertirse en soneto clásico. Arriba. Muy bien. Otro clic. Ok, mi Se querido. denomina soneto clásico. Bueno, pues te lo prometo. Vamos a ver. Bien, de acuerdo. Gracias, Viciel. Se denomina soneto clásico si las 2 primeras estrofas son cuartetos, nunca cervantesios o como decía el amigo de ahorita, ni blanco tampoco. Tiene que ser, no lo quite todavía. Ok, tienen que ser perfectamente rimados A, B, B, A. Ok. A, B, B, A. Segundo. Y esa ABBA abrazada, primer cuarteto con el segundo cuarteto, o sea, el primer verso con el cuarto, el quinto, el octavo, el segundo con el tercero, con el sexto, con el séptimo. Exactamente igual, ABBA, ABBA. La rima perfecta, consonante, tercero. Próximo clip. Ok. Con rima consonante, nunca rima sonante. Eso no es propio de un soneto clásico. La asonancia no se permitía ni se permite en el soneto clásico. Los tercetos tienen libertad de rima, siempre y cuando sean rimados en par, o sea, 2, 2 y 2, o en trío, o sea, 3 con 3, o el método que ha inventado Olga Lara, que es bien interesante, que yo le he bautizado con el nombre del método 4 más 2, donde ella rima el primero con el tercero, con el quinto, con el séptimo. Así, o sea, 4 riman con 2 y otros 2 riman aparte. Son las 3 formalidades de los tercetos clásicos. 4. Y la métrica obligatoriamente tiene que ser de 11 moras, o sea, versos en decasílabos que respeten lógicamente las licencias métricas. Y por último, como decía ahorita, la rima jamás puede ser asonante. Tiene que ser consonante. Si uno de los versos es asonante, un solo verso asonante, el poema entero es asonante, por lo tanto no es soneto clásico. No sé si se oyó bien esto último, dice José Simarro. Ok, próximo. En la pregunta lo sabremos. Creo, al menos yo no lo oí bien porque se oía con mucha interferencia. Cuando empezaste a hablar, nada más que a partir del nombre de Olga Lara, ya de ahí para allá, aquí yo lo oí muy mal. Bueno, O sea, lo último, lo de Olga Lara fue en el ítem 3. Por lo tanto, el cuarto es que los versos deben ser en decasílabos, o sea, de 11 moras. No pueden ser de ninguna otra, no pueden ser alejandrinos ni nada por el estilo. El clásico es específicamente, fíjate que Rubén Darío hizo buenos sonetos alejandrinos, pero no tiene el apellido clásico porque rompió la medida de las 11 moras.
Y la rima perfectamente consonante. Ahí sí, sobre todos esos poetas buenazos, jamás hicieron un soneto con rima sonante. Continuamos. A pesar de que los versos de un soneto pueden contar con tantas moras como se quiera, siempre y cuando el conteo sea mayor de 9, igual para cada verso, la cantidad, si son 9 en uno, en todo lo demás son 9 también. El soneto clásico consta de 11 moras. Eso lo dijimos anteriormente y queremos recalcar en esto. El soneto clásico es en decasílabo. Continuamos. Aquiles, ok, ahí. Otro verso de un soneto mío que dice, y descubro también la fortaleza, y descubro también la fortaleza. Precisamente, no hay sinalefa, tampoco hay, también hay una terminación básicamente en palabra grave, no hay modificación, la sumatoria es igual en esa métrica, 11 sílabas gramaticales, 11 moras. Continuamos. ¿Lo ven? Y descubro también la fortaleza, 11. Ese es un ejemplo para que, dividiendo ese soneto, para ese verso, para que vea que el conteo está perfecto. Continuamos aquí. La construcción de los cuartetos, como decíamos al principio, en la clasificación de los cinco elementos que lo componen, debe ser abrazada. Fíjense cómo esos 8 versos, en esos 2 cuartetos, destino, camino, mezquino, peregrino, A, y las B, presencia, existencia, insistencia, resistencia. Eso es lo que se llama rima abrazada. Los 2 cuartetos riman uno con el otro. ¿De acuerdo? ABBA, ABBA. No hay cambio de letra. Continuamos. La construcción de los tercetos, ya eso lo vimos un poquito más detallado ahorita, pero ahora lo ven con un ejemplo. Fortaleza con tristeza, sentidos con queridos, suerte con muerte. C, D, E, C, D, E. ¿Ok? Continuamos. Ese es Ramón Saba, precisamente, esos terceros. Miremos ahora un ejemplo de un soneto clásico, completo. Famosísimo, el soneto de, un soneto me manda a ser violante de Quevedo, perdón, de Lope de Vega. Famosísimo Quevedo, uno de los máximos creadores de sonetos en la historia, creó unos 1500 sonetos clásicos, pero ninguno fue perfecto. Lo veremos más adelante eso. Fíjense para que vean, el segundo apellido materno tiene sus peculiaridades. ¿Ok? Que en mi vida, o sea, un soneto me manda a ser violante, bla, bla, bla. Si lo leemos entero, si lo buscamos en Google, para no perder tiempo esta noche, si lo buscamos, vamos a descubrir que ese soneto de Lope de Vega es un soneto clásico con todas las de la ley. Continuamos. Preguntas sobre el soneto clásico. ¿Preguntas? Tercera tanda de preguntas sobre el soneto clásico. Pueden también abrir el micrófono, si no, pues levantan la mano e intervenir. La una. Se me están durmiendo la gente, se me están durmiendo, caray. No, no. No, no diga eso, no diga eso, hermano. Milcíades. Milcíades. Pienso que hay Yo creo que aclarar. el soneto clásico es como más difícil que el soneto, Normal. digamos, que salga libre, Claro. El Es más soneto, rígido. como uno lo quiera. el pan sabe bueno, pero si le pones mantequilla sabe un chin mejor. Tú verás ahorita cuando lo mojemos el chocolate, el pan con mantequilla, lo bueno que es.
Felicidades. Señor Saba, el asunto para muchos, gente noveles en la escritura a nivel así de soneto, décima y otro, podría entonces Está saltando lo que estás diciendo y no lo estoy entendiendo. Se está cortando. Felicidades. una... Se está cortando. Sí, parece que hay transmisiones. Yo preguntaba que qué diferencia se puede establecer, señor Saba, entre lo que es la mora en el cómputo, en los sonetos, y lo que es la sílaba del verso, para Muy que bien. sea un poquito aclarado eso. Pienso, Mircea, de que tú no estabas al principio. Yo lo expliqué muy claro, lo voy a repetir rápidamente. La Muy bien. sílaba es una medida de división de la palabra gramaticalmente hablando. Ramón, Correcto. el nombre, tiene gramaticalmente 2 sílabas. ¿Ok? La mora es un elemento que maneja una licencia literaria que permite que las sílabas en una palabra sean menos o más dependiendo del lugar donde se coloquen. ¿Ok? La sinalefa, que es una de las licencias métricas, cuando tú juntas 2 palabras que la primera termina en vocal y la que le sigue comienza en vocal, tú pierdes una. Si tú dices lo amo, Sí, exacto. lo amo, tú tienes lo amo, 3 sílabas gramaticales. Pero en poesía tú no dices lo amo, sino lo amo. Yo lo amo. Lu, yo lo amo. Por lo tanto, lo amo, 2 moras. Si tú terminas eso en un verso, Lo amo. si tú terminas eso en Esas son las moras. con una palabra, lo amo, así mismo, amo, tú lo terminas en un verso, la palabra amo termina en el verso. Como es una palabra grave, tiene 2 sílabas, por lo tanto, también, como la palabra grave tiene 2 moras igual, o sea, las moras en la palabra grave tiene el mismo conteo, se mantiene igual, porque el sonido es estable en la palabra grave. Pero si tú dices amo a Ramón, tú dices amo a, en primero ya hay una sinalefa, amo a Ramón. Tú tienes ahí 4 moras, pero como Ramón es aguda, le sumas una. La mora no es más que una forma de decir, correcto. La mora, esa palabra, esa expresión, no es más que una forma de lindarse, de despegarse. El conteo de las sílabas en la poesía no es igual que el conteo de las sílabas en una oración común y corriente. En un verso tú divides en mora por la licencia, por los permisos. En una oración normal tú la divides por sílabas gramaticales. ¿Tiene la idea, o más o menos? ¿O no está perfectamente claro? Ok. Espero que para los demás también. ¿Hay más preguntas? ¿No hay más preguntas? Dale para adelante. Ok, Aquiles. No tengo ninguna. Bueno, ahora entramos en el módulo número 4 y final, con el apellido materno. El soneto clásico, que ya lo vimos, pero ahora vamos a hablar del soneto clásico perfecto, porque existe la perfección en el soneto por un ligero atributo adicional. Dele para adelante para que veamos ese atributo adicional. Ese atributo adicional se llama musicalidad interior. Cuando un poema tiene música, se oye mucho mejor. Cuando solamente tiene rima y métrica, tiene ritmo, tiene cadencia. Cuando eso sucede, esa melodía, esa armonía que se produce, le da una fortaleza mayor. Pero eso no es un asunto eventual, ni es un asunto de que yo quiero y a mí me suena bonito. No, tiene reglas para convertirse en clásico perfecto. Tiene unas características sine qua non. Hay 4 tipos de sonetos perfectos y eso depende de su musicalidad interior.
¿Cómo se produce la musicalidad interior? Cuando hay una correspondencia, una consonancia, una similitud en la acentuación interna de cada verso. Un verso, por ejemplo, para tener musicalidad con otro, es porque en el tercero, en el quinto y en el octavo sílaba hay acento en todos, pero tiene que ser en todos. Veamos un ejemplo que va a ser mucho más fácil para explicarlo. Veamos el primero de los poemas clásicos perfectos, de los sonetos clásicos perfectos. El primero es el soneto enfático. Enfático. Así se llama. Se llama aquel que el acento cae en la primera, sexta y décima sílaba de cada verso. Los 14 versos tienen que tener acento en la primera, sexta y décima sílaba. Los 14. Veamos un ejemplo de un enfático. Escrito por una reconocida poeta argentina llamada Emma Margarita Valdés. Fíjense, fueron savia vital de mi raíz, fruto de las semillas celestiales. Fue, primer acento, fue, en la primera mora. Fueron savia vital, sexto, vital, de mi raíz, raíz, en la décima. Y como es palabra aguda, se le suma una y ahí se va a 11 moras. Fruto de la semilla celestial. Y así los 14 versos de un soneto que tienen la acentuación en la primera, sexta y décima sílaba son sonetos clásicos perfectos del tipo enfático. Veamos un ejemplo siguiente de ya un soneto completo, enfático. Un soneto escrito por Agua Viva, llamado Agua Viva, de la poeta, creo que nicaragüense, hay un nicaragüense con nosotros aquí presente, Amalia Lateano. Ese soneto que está ahí tiene acento en la primera, sexta y décima sílaba. Todos los perfectos tienen acento en la sexta y décima sílaba, todos los perfectos. Lo que varía es cuando es en el primero, cuando es en el tercero, en el segundo, cuando es en el tercero o en el cuarto. Cuando el primer acento es en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, es lo que le da una modalidad diferente. El enfático siempre en el primero, sexto y décima mora. Continuamos. El heroico es aquel que contiene acentos en la segunda mora, en la sexta y en la décima. De cada verso, ¿eh? No es que en un verso, es en los 14 que tiene que tener esa coherencia, esa exactitud, esa precisión. Veamos un ejemplo de un soneto heroico escrito por nada más y nada menos que el gran maestro, el hombre que trabajó las 4 modalidades del soneto clásico perfecto en la historia, se llama Garcilaso de la Vega. Y aunque parezca mentira, un dominicano llamado José Luis Calderón, hijo de aquel famoso bachatero, pionero de la bachata dominicana, José Manuel Calderón. José Luis, creo que es el único dominicano que ha trabajado las 4 líneas. Entonces, el heroico es en la segunda, sexta y décima. Como ustedes ven ahí, las que están en verde, las moras que están en verde, son las que coinciden con el término que estamos explicando. Tan es la segunda mora. En tan, ahí tenemos la segunda. Rosa, ro, es la sexta. Y a su C es la décima mora, igual que en el otro verso. Veamos un ejemplo completo, un soneto completo de Claudio Battisti, Tiempo sin honor. Ese soneto completo de corte heroico, o sea, segunda, sexta y décima sílaba. Continuamos. El melódico, que es el más trabajado, tiene acento en la tercera, sexta y décima sílaba. Ese es el que normalmente los poetas dominicanos como Sandra Fernández, Olga Lara, Jimmy Barranco, Nitín Troncoso, Luis Carvajal lo ha trabajado también, yo, o sea, es el que más utilizamos. El gran productor dominicano de sonetos clásicos melódicos es
un joven llamado Alex Garman, que nunca ha publicado un libro y tiene más de 300 sonetos clásicos perfectos del corte melódico. Muy Miremos bueno. miremos este ejemplo de estos dos versos del gran poeta dominicano Yo. Y tan rojos sus pétalos sedientos como sangre adelante donde posas. Rojos y tan tercera, como tercera. Pétalos en la séptima, la sexta, sediento, dien en la décima. O sea, son acentos, que los acentos recaigan, sean prosódicos u ortográficos, recaigan en la tercera, sexta y décima sílaba de cada verso. Veamos uno completo. De la cantautora dominicana Olga Lara, Hasta el infierno, ese es un soneto clásico perfecto, que dicho sea de paso, quiero informar para los que no lo saben, que Olga Lara, y lo estamos ya difundiendo en Riddle Digits como un récord del mundo, es la primera escritora de sonetos, que es la primera escritora que produce una obra completa de sonetos clásicos perfectos de corte melódico, la primera en la historia de la humanidad en hacer eso. Alguien me dijo una vez que yo exageraba, que eso no podía hacer. Yo lo que siempre digo es lo mismo. Esto es una provocación de mi parte. Si usted no está de acuerdo, si no lo cree, demuéstremelo. Demuéstrelo. No diga que no es verdad. Enséñeme un libro de sonetos clásicos perfectos de corte melódico que se haya escrito en el mundo, que no sea el producido por la cantautora dominicana Olga Lara. Continuamos. Y el sáfico, que es el cuarto de los sonetos clásicos perfectos, es aquel que tiene en la cuarta, sexta, y si no es la sexta, es la octava. Pero si está en la octava en el primer verso, tiene que estar en la octava en todos los demás también. Si es en la sexta, tiene que estar en los 14 versos en la sexta. Cuarta, sexta o octava y décima mora. Y aquí tenemos un ejemplo del poeta dominicano que mencionaba hace un ratito, José Luis Calderón. No, me lo pasaron. En una que saqué del Guan, ahí está, en la cuarta, en la sexta y en la décima mora. Para que el clásico sin miedo cante. Cuarta, sexta y décima mora. Es un trabajo rigurosísimo. Veamos un ejemplo completo de también la argentina Manuela Valdés, de un soneto de corte sáfico, un soneto clásico perfecto de corte de la variable sáfico. Hay un quinto elemento, hay una quinta variedad que yo no la incluyo nunca porque no es muy musical, no es muy rítmica. Se llama, esa quinta variedad se llama gaita gallega. Yo casi nunca la incluyo porque la musicalidad del segundo verso acentuado es en la séptima mora. Y ahí como que se rompe el ritmo. Se rompe el ritmo. ¿Ok? Quiero decirles rápidamente que el himno nacional dominicano no es un soneto, sabemos que no lo es. Es una composición poética que consta de 12 estrofas, 48 versos, pero tiene musicalidad interior. Son decasílabos, son decasílabos los versos del himno y son serventecios las estrofas. Pero la musicalidad interior del himno tiene acento en la tercera, sexta y novena sílaba de cada verso, que es que ya nos valien, te salcé, nuestro canto con de emoción, 13-9, los 48 versos tienen la perfección. Yo a veces digo en forma de broma, y esto es un relajo, no es verídico, pero lo digo de chanza, que si al himno nacional dominicano le sobró algo, lo que le sobró fue José Reyes, porque Emilio Prudhomme lo escribió con musicalidad interior. Continuamos diciendo simple y llanamente, Aquiles, que creo que todo poeta que se respeta debe tener sonetos en su carpeta o como su meta, como se quiera. Dale todo lo clic que tú quieras.
Gracias. De ahora en adelante, fájense escribir sonetos de cualquier tipo, del que sea, pero hagan sonetos, que sea un reto. Que como decía Guillén, los poetas, para llamarse poetas, deben escribir alguna vez en su vida, aunque sea un soneto. Algo parecido decía Neruda. Y yo lo digo de esa forma. Todo poeta que se respeta debe tener sonetos en su carpeta. Si hay preguntas generales, ya en este caso de la parte del soneto clásico perfecto, abierto ahora a las preguntas finales. Antes de hacer una pregunta, yo quería ratificar contigo la singularidad de Olga Lara como sonetista. Ella está en un grupo de lectura de Verónica Ascensión con nosotros. Sí. Y cada vez que terminamos una lectura, Olga Ella Lara escribe tiene con un soneto melodioso clásico. Sí. Un soneto melodioso, sí. Sí. ¿Cómo que se llama completo el clásico melodioso? Soneto clásico perfecto del corte melódico. Perfecto, soneto, ok, melódico, si es que ella lo dice. Pero son excelentes, excelentes, y lo saca de cada libro, saca uno. Es algo fuera de serie, Dios la bendiga. Sí, Ella eso está te lo también, digo ella es para que... parte también del grupo Estrambote y de Sí. la Meridiana, que mucha gente no conoce la Peña Meridiana. La Peña Meridiana es un grupo de escritores amigos que nos reunimos para comer una vez cada 15 días, por eso es Peña Meridiana. Pero Ajá. en esa peña estamos Efraín Castillo, Raúl Bartolomé, Sergio Forcadell, un servidor, Freddy Ortiz. La mayoría somos entre publicistas y escritores, una mezcla de publicistas y escritores. Pero tú eres un genio, un brillante profesor de sonetos. Sí, mi amor, te felicito. Le dejo chance a otras personas que hablen. Gracias, Liceo. No solo del soneto, porque Saba es experto en muchísimos géneros y yo lo que he aprendido aquí en República Dominicana se lo debo a ese profe. Gracias, José. Así que Gracias. Déjame agregar a eso que dice Cimarro, que una vez alguien me dijo, pero Saba, tú no me escribes soneto, ya eso está pasado. Yo no, pero. Nada en mi vida está pasado. Alguien me dijo una vez, ¿sabes por qué tú escribes tantos sonetos? Eso está pasado. Digo, no, no hay nada pasado de moda. Yo escribo sonetos, yo escribo décimas, yo escribo poesía oriental, pero lo que yo más escribo, y el 95% mínimo de mi producción literaria, es versificación libre. Yo también, sí, bueno, eso lo escribimos todos. Pero nada, te felicito por porque es que no es fácil hacer toda esa ritmo y todo ese ritmo y mantenerlo también al mismo tiempo con un contenido que valga la pena, como lo que tú haces y los que hacen yo no sabía que había tanta gente escribiendo sonetos en el mundo, mira. Décimas también. Y décimas, Felicia Vázquez hace unas décimas preciosas, Saba. Sí. Oh, Felicia, ¿no? Felicia es una poeta exquisita. Leo. ¿Y tú, Máxima? No, pero yo soy graduada del primer curso de sonetos que Saba hizo. Yo soy Ay, qué linda. Es verdad. Y hay un libro, yo tengo un libro que se llama Sonetos Dominicanos del siglo XXI. Y Máxima tiene 2 sonetos ahí. Wow, qué bella. Sí. Fantástico. Hola, buenas noches. Ay, Olguita. Ya hablamos de ti. Hey, Olguita, ¿cómo estás? Olga, abrazo, un beso grande, queridísimos amigos. Gracias, queridísimos amigos, por esta exquisita ponencia, como siempre, de nuestro admirado maestro Ramón Saba. Gracias, mi maestro y el de todos. Gracias, Lice, por tus hermosas palabras, querida compañera de grupo, de nuestro grupo Verónica Ascensión, y gracias a todos ustedes por interesarse por este maravilloso formato, porque además de todas las exigencias, como dice el maestro, que tiene este formato, también hay que contar, la más importante de todas es contar una historia
contar una historia y de la manera, o sea, las palabras que vamos a utilizar para contar esa historia. Porque, ¿Cómo la ok, cuentas tú? ay, gracias. El formato es muy rígido, pero no hacemos nada con conocer el formato y que lo que cuentes ahí como que no tenga sentido o no conmueva o no atraiga. Entonces el reto es increíblemente maravilloso y yo pienso que ahora, sobre todo para la juventud, porque no hay poesía, o sea, dije que tal tipo de poesía ya pasó de moda, que son, no, el contenido es lo que habla de si tu poesía es actual o no lo es. Así Entonces, es. Así es. pienso que el soneto, que es contar una historia en 14 versos, es un reto, primero para todos, pero pudiera lucir muy atractiva para los jóvenes, porque ahora los jóvenes, no todos, pero hay muchos jóvenes que no les gusta, ay, qué poesía tan larga, no sé qué, o bueno, pues entonces capacidad de síntesis y hazte un soneto y cuéntame tu historia, la historia que sea, en esos 14 versos. Así es que Así. felicito de verdad y de nuevo mis aplausos de pie para mi querido maestro Ramón Sá. Gracias, Aplauso, aplauso, Totalmente de aplauso. Buenas acuerdo. noches. Debo mencionar que nuestro Leo país ha Francisco. dado, debo mencionar que nuestro país ha dado grandes sonetistas que no hemos mencionado y que caben hasta el soneto clásico, no perfecto ya clásico, caben. La intensidad, la belleza de los sonetos de Franklin Mieses Burgos, eso es inimaginable. No son clásicos perfectos, pero no hay que ser perfectos. No hay que no hay que hacer ese esfuerzo adicional si no se quiere. Pero la Y, belleza de los sonetos de Franklin Mieses Burgos, y para Tengo mí, una César, pregunta. para mí es el mejor, bueno, yo no debo decir que es el mejor poeta dominicano, pero para mi humilde gusto es mi mejor poeta, es mi poeta favorito. Bien. Leo Francisco. Así es, buenas noches para todos. Tengo una pregunta para usted, Ramón Saba. Mi La maestro pregunta. Roberto Villa me ha comentado mucho de usted Gracias, y gracias, también me he leído varios de sus sonetos. gracias. La pregunta es, ¿cuál sonetista o cuáles sonetistas lo han influenciado a la hora de escribir? Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista, yo diría, de contenido, Franklin Mieses Burgos dominicano. Pero en la suma de todo, yo he leído sonetos inmensos de Quevedo. Mira, aquellas peleas famosas, en una escuela, aquellas peleas famosas entre Quevedo y Góngora, en la que se insultaban, pero en sonetos, en poesía, que inclusive López de Vega quiso meterse y lo ignoraron porque no cabía en esa pelea. Oye, eso era una escuela, lo que escribían ellos, lo que ellos escribieron, lo que ellos escribieron, lo que escribe Shakespeare, los sonetos shakespearianos. Rubén Darío es es un contagio, te provoca el enamorarte hasta del idioma. Rubén Darío es un elemento que modificó el idioma español prácticamente en su momento dado. Antonio Machado, que no fue mencionado porque mencioné un sonetillo de su hermano Manuel. Han sido tantos los nombres, tantos los nombres. Mira, yo no recuerdo, quizás ustedes, el mismo aquí me pueda recordar, pero nosotros tuvimos un fiscal aquí en la capital, un abogado connotado, que no recuerdo bien el nombre. Rafael Valera. Valera Benítez, que fue un brillante sonetista también. Y para los que no lo saben, el recientemente fallecido Coldo fue un brillante sonetista a nivel tal de que yo recuerdo que en un concurso en el que León David, que es otro gran sonetista, León David, José Rafael La Antigua y yo fuimos jurados en un concurso que hizo la tarde de té, algo así se llamaba. Era un sitio de té que tenía Ricardo Bello. Salón de té se llamaba el sitio. Él organizó un concurso de sonetos y que el ganador fue Coldo.
Yo recuerdo que en otra ocasión, en el año 2000, precisamente se hizo un concurso en la Feria del Libro, que lo ganamos Coldo y yo. Se publicó el libro, por ahí debe andar, donde, otro gran sonetista nuestro, wow, qué glazo tengo. Radamés Reyes Vázquez, es otro gran sonetista dominicano también. O sea, hemos tenido y tenemos brillantes sonetistas, pero entre los sonetistas que no se han he mencionado ahí, hay un español, Cristino Vidal Benavente, que ese señor publica todos los días mínimo un soneto clásico, soneto clásico. ABBA, no llega al segundo apellido, pero son clásicos preciosos, perfectos. Ya a veces no son tan buenos, porque son tantos los que hacen que llega un momento, pero vuelve con otro y sorprende con uno mejor. Hay grandes sonetistas en el mundo. Y yo he leído a muchos de ellos, he vivido a muchos de ellos, y sí mantengo el criterio de que mi gran maestro se llama Garcilaso de la Vega. Y desde Sí, la tierra de Rubén Darío, Nini Borges. Yo quería preguntar que si para un compositor, ¿qué le es más fácil musicalizar? ¿Un soneto clásico o un soneto, digamos, libre así? Mira, normalmente los cantantes, y Olga puede dar fe quizá de eso, se van más por la décima. Hay el cantante colombiano ¿cómo se llama? Muy conocido. Si alguien me recuerda el nombre, está muy de moda, es un muchacho bien buen mozo. El de Vallenato. Carlos Vives. ¿Cómo? Carlos Vives. Carlos Vives, sí. Pero Carlos Vives Sí. es un cantautor de décima muy inteligente. Carlos Vives inclusive, sus décimas son asonantes, la mayoría. Porque él se va mucho más a que las cosas suenen bien y sean agradables para el público a la que le vende. Lo mismo que pasa quizá con otro autor que anda por ahí, apellido Carmona, Arjona. No voy a decir el apellido porque me cae mal. Que mucha gente lo admira, pero realmente tiene una serie de lagunas conceptuales, diría yo. Pero ahora en pantalla está Roberto Vale Valentín, que es otro brillante sonetista dominicano. Ahí lo tenemos. Ese muchacho tiene libros publicados de sonetos, inclusive. Y como decimero, fue inclusive el ganador del primer concurso de décimas que realizó recientemente, la primera versión que hizo la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Ureña, fue el gran ganador. Felicidades. Sí. Gracias. Buenas noches. Buenas Excelente noches, taller. qué bueno verte. Sí, gracias. Excelente taller, no solo por las ponencias magistrales que ha estado dando el maestro Saba, valga la redundancia, si cabe ahí el término, sino por la participación de muchos compañeros Muy participantes. Hermano Gracias. Y si quiero también, gracias, decirles que dos muy buenos sonetistas lo fueron Víctor Garrido Puello y el doctor Joaquín Balaguer. Pienso yo, no son excelentes, buenísimos, sonetos clásicos perfectos, no lo son, pero son, pero son sonetos clásicos. Exactamente, muy bien logrados. Y por supuesto tenemos otros grandes sonetistas y grandes decimeros en nuestro país. Gracias a Dios. Nitín Troncoso es una brillante sonetista dominicana, esa maestra de la romana, brillante. Déjenme aprovechar para hacer ahora que Valentín menciona a Balaguer, quiero hacer una aclaración de una confusión, de un mal uso que se ha dado a unos versos de Joaquín Balaguer. Cuando se canta Lucía, y hasta el mismo Fernando sin quererlo lo grabó equivocado, se habla de la piel de alguien, y no es de la piel que le habla, es de los pies de una bailarina. Tan líquido, tan leve, tan sublime,
tal de la luz el tímido temblor. Es su pie, no su piel, es su pie que parece cuando oprime, bla, 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 bla. Él habla en ese poema, habla de los pies de esa bailarina. Es a eso de lo que él se enamora, de lo que él le canta. Lucía habla de los pies de una bailarina, no de no de la piel de ella. Sí, hay muchas confusiones. Por ejemplo, el merengue clásico, que Dolorita, que habla de la cuenca honda, al sacarme los ojos, varios intérpretes lo grabaron diciendo la cuenta honda, al verme la cuenta, por Claro. decir la cuenca. Pasa también con aquel merengue que creo que fue Johnny Ventura que musicalizó. Currutá. Luis Aquino, que grabó la 10ª de Juan Antonio Alís, Amor y Geografía. Ok. Y le han puesto el nombre de que Amor Profundo. No es Amor Profundo, es Amor y Geografía que se llama en la 10ª. Ok, muy bien, muy bien. Maestro, ya pudiese ser para la próxima clase, por favor. Aquí quien manda es el director de la escuela, no yo. El director de la escuela es Aquiles Julián. Ah, ok, perfecto, don Aquiles, pero quisiera que aclaráramos. Primero, está perfectamente aceptado que el origen del soneto es italiano, su nacionalidad, ¿verdad? Entre comillas, por decirlo de alguna manera. Soneto significa sonido en italiano. Perfecto. Sin embargo, hay quienes creen que el verdadero padre del soneto, el creador, es otro italiano diferente al que usted mencionó, que es Giacomo Valentini. Yo no mencioné el fundador del soneto. No. Pero es realmente Giacomo Valentini el creador. Bueno, la historia dice que él es el primer sonetista porque es el que más se dio a conocer. Pero realmente no hay una veracidad, una confirmación exacta, histórica, que diga, este es, porque mira, este poema dice que fue en tal fecha, está escrito abajo la fecha, por la mano del autor. No existe eso, porque hay especulación, pero definitivamente lo importante es que existe el soneto, que partió de Italia a España y se ha hecho dueño del mundo. Hasta Shakespeare jugó con él, o sea, todos los grandes poetas. No mencionamos, por ejemplo, a un sonetista que tiene pocos sonetos, pero muy bueno, que es García Lorca. O sea, en España el soneto barrió en una época, pero déjame decirte, Cristino Vidal Benavente, que creo que Máxima lo conoce y lo lee todos los días. Cristino Vidal Benavente publica todos los días 1 y 2 sonetos nuevos. Qué bien. Y es un hombre tremendo. Un hombre de hoy. José Luis Calderón, dominicano, escribe todos los días. Olga Lara, como bien dijo ahorita Lisset, tú respiras o estornudas y Olga Lara estará corriendo a escribir un soneto del estornudo de Vale Valentín. Sí. Ay, por favor. Vive permanentemente en eso. Ella es una enamorada del soneto. Olga es tan brillante que cualquiera se engaña. Tú sí eres malo, tú sí eres malo. Bien. Bueno, ya quiero que nos explique, voy a estornudar al lado tuyo. Que nos explique, Saba, por favor. La redondilla, no escuché que se refirió a eso. No sé si hay tiempo hoy o más adelante. Mira, la verdad es que no, las redondillas normalmente son 5 versos. Eso entiendo. O sea, no caben en un soneto porque como todos los otros. Pero la redondilla tiene sus peculiaridades, es muy musical, es muy cantable. Yo conozco un poeta dominicano llamado Roberto Vale Valentín que tiene muchas redondillas y muy buenas. O sea, pero son más que todo para cantarse. Ok, porque también con eso hay una confusión. Y es que incluso escuché a alguien que en un taller acerca precisamente de los distintos tipos de estrofas en la poesía, afirmaba que la redondilla es cuando una estrofa
rima el primer verso con el cuarto, porque él dice que eso es por afuera, a la redonda. Entonces eso le llama redondilla y mucha gente cree que eso es redondilla. Lamentablemente, vivimos en un mundo, Roberto, donde cada uno expresa una versión sui generis, a su antojo, a su creatividad, a lo que él entiende, y lo que crean son confusiones. No todo el mundo tiene la lectura que tú has tenido y que tiene la mayoría de los que están en este taller ubicado para saber que eso es un disparate. Ok. Entonces yo no lo someto y seguiremos hablando del soneto. Aquiles, el tiempo es suyo. Ok, antes de terminar, te voy a dar un dato ahí para todos, ¿verdad? Para 69-70 hubo dos poetas muy queridos, muy reconocidos, que estuvieron bajo la influencia de Carranza. ¿De la? El piedracielista Carranza de Colombia, y escribieron unos sonetos bajo su influencia. La influencia es fundamental en la poesía. O sea, en toda la literatura. Y esto, tú le sentías el sustrato porque, lógicamente, si tú conocías los sonetos de Carranza, que son espectaculares, entonces tú ibas a ver que eso estaba, ¿verdad? Sin quitarle mérito y valor a los sonetos que ellos produjeron. Se trata de sonetos de René del Risco y sonetos de Miguel Alfonseca. Y los conocí porque se publicaron en el suplemento del Nacional, en el suplemento literario que dirigía espectacularmente para ese entonces otro gran escritor y poeta dominicano, el autor de Blía. Sí, Freddy Gastón Arce. Freddy Gastón Arce, director del Nacional. Entonces él tenía ese suplemento y realmente ese suplemento hizo un rol importantísimo para personas como yo, ¿verdad? Con ganas de aprender y sin dinero para comprar libros. Mira, hay un soneto de René Enrico Bermúdez que nunca se publicó. Se llama Soledad, que es un soneto preciosísimo que lo tiene un día. Vamos a ver si tú y yo se lo quitamos, Aquiles, a Renecito de Rico Bovea, el hijo menor que es un buen poeta también, un buen compositor. René de Rico Bovea tiene muchas obras guardadas de su papá y tiene ese soneto que se llama Soledad, que es una joya. Y precisamente un soneto de Eduardo Carranza, del colombiano, sirvió como estructura temática para uno de los poemas más famosos de René, que fue el poema que René le escribió a Vicky. No, por la muerte de Maximiliano Gómez. Okay. El soneto de Carranza se llama Soneto con una salvedad. Y si tú lees ese soneto y luego lees el poema de René del Risco, te das cuenta que el soneto en su estructura alimentó, sin que el de René no es un soneto, sino la estructura subyacente del discurso, cómo se alimentó de él, sin restarle mérito. Pero yo creo que hemos hecho un trabajo espectacular. Déjame hacerte una pequeña acotación. Yo escribí algo recientemente sobre ese soneto y yo decía que la salvedad que tenía ese soneto, precisamente, que ese verso es de dodecasílabos. Salvo mi corazón, todo está bien. Así que termina. Tú lo leíste. No. Sí. Pues sí. Tiene ese pequeño error. Entonces, pues, Ramón, quiero darte las gracias.
trabajo quedó espectacularmente bueno. Y como va a estar publicado en YouTube, pues va a llegar a mucho más personas, las personas van a poder volverlo a leer. Y para el mes que viene, vamos a decidir en qué jueves, vamos a tener el jueves de sonetos Ramón Saba, para que todos aquí escribamos nuestros sonetos, lo leamos y también podemos compartir sonetos que a nosotros nos impresionaron. Yo tengo sonetos que están en mi predilección, que lo disfruto leer y releer. ¿Me explico? Y realmente que sirva para animarnos a esa forma que es tanto grandes poemas nos ha dado y que tantos grandes poemas nos seguirá dando. Ramón, muchísimas gracias y gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo jueves. Excelente. Buenas noches. Buenas noches para todos, que descansen. Saba, otro abrazote. Saludo a todos. Saludos a todos. Un Qué sueño. bueno sentirlos por aquí, que hace rato no los oigo ni veía. No los oía ni veía. ¿A quién? A muchos de ustedes. Ah, soy Marro, y yo a ti, ustedes no van a las actividades culturales, señores. Yo me sorprendo. Me encanta que los apoye, para los que uno invita no suelen asistir últimamente. No, yo últimamente he estado un poco complicado, pero estamos vivos. Tú no estás en... Me despido dando las gracias a todos por la audiencia, por haberme soportado. De verdad que los quiero mucho. Cuídense. Igual. Un abrazo a todos.